Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Gracias al señor Soy Cusack que me pidió este masito. Como siempre en los comentarios me pueden pedir los diferentes mazos que ustedes necesiten, siempre dejando la arena y la carta con la que quieran el mazo, o simplemente una de las dos. Y bueno, aquí tenemos, gracias al señor Soy Cusack, mazos para arena 15 con Mega Caballero, pero no solo para arena 15, también van a poder utilizar estos mazos para arenas más bajas si tienen las cartas que les voy a mostrar a continuación. Vamos a ver el día de hoy 5 mazos con Mega Caballero y empezamos con este masito que está acá. Este es un masito ya clásico que conocerán muchos de ustedes. También hay una versión que es con rayo, bola de nieve y tronco, pero esa también se las voy a estar dejando las diferentes variantes aquí abajito al lado del bárbaro, este del emote. Van a poder estar viendo todo las variantes, los diferentes mazos similares, por si hay alguna carta que ustedes no tienen. Igualmente siempre me lo pueden preguntar en los comentarios. En este caso tenemos aquí un Bridge Fan de Mega Caballero con Venenito, tenemos Montacarneras y Mega Caballero, que la verdad van muy bien. Bandida, Príncipe Oscuro, Mago Eléctrico y Dragón Infernal. El Mago Eléctrico súper útil para quitarnos los dragones infernales que vengan a molestar a mi Mega Caballero. Y además eso, Príncipe Oscuro y Bandida presionan muy bien. También lo puedes usar con Fantasma, es una versión muy interesante por cierto esa, pero bueno, tiene muchas legendarias, entonces quise traerle algo con menos legendarias, pero si tienen la oportunidad, úsenlo. Luego tenemos el Zap, que también nos va a ayudar a quitarnos también de encima unidades molestas como, no sé, unos murciélagos, un ejército de Larrys, o también resetear alguna torre infierno. Sin más, veamos qué tal nos va en partida. Y empezamos contra Masa. Contra Masaki. Uy, Dios mío, me voy a morir. Ok, uy, Mega Caballero, aquí me asusté, pero bueno, con el Mega Caballero deberíamos... Mira, mando acá esto. Ok. Bueno, Mago Eléctrico no está mal, me preocupa un poco mi... ¿Podría llegarle con la bandida? Sí, perfecto, buenísimo. Salió bien. Ah, la bandida, magnífica. Magnífica, señores. O sea, excelente todo el trabajo que hizo ella ahí. Vamos a ver si acá podemos defender eso. Bien, perfecto. El Príncipe Oscuro que pase delante, por favor. No, el Príncipe Oscuro primero, chamo. Bueno, no estuvo tan mal, creo, ¿no? Mira, mando a... Qué mal veneno. No le pegué a la torre. Todo mal. Pero bueno, Dragón Infernal acá. No dudo mucho que tenga algo eléctrico. Eso está bajado. Listo, perfecto. Bien, por ahora vamos bien. Vean que el masito está trabajando bien todo lo que se tiene que hacer. No voy a lanzar el zap innecesario. Así que puedo lanzar un Mega Caballero, no estaría mal. Lo puedo lanzar desde atrás y así vamos defendiendo todo lo que él traiga de ese lado. Me preocupa un poquito dónde me va a mandar el mortero. No sé si... O si va a atacar... eso sí puede ser un grave problema, Houston. Metemos un coso de esto. Meto un zap aquí. Qué buen zap es ese. Ese es un muy buen zap. Vean qué bien fue guardarnos el zap. Y ahí hacemos un buen daño. Muy buen daño. Podemos defender eso. Y ahora, esto es algo interesante porque se quitó esto. Así que voy a usar el mortero defensivo. Estoy muy seguro de eso. Si yo lo lanzo aquí, me va a lanzar un mortero defensivo. Tranquilamente, ahí está. Entonces no lo usa en ataque, lo cual para mí está más que bien. Metemos un veneno aquí, simplemente para quitarnos esto. Y bueno, el veneno, más que todo para hacer daño. Puedo no haberlo utilizado, sinceramente. Mira, caballero, no desde atrás, vean que funcionó bastante bien. Aunque él usó la habilidad, lo pudimos defender. Sheila es el rey esqueleto. Ok, venimos con esto por acá. Y yo mando un mago eléctrico acá, aunque parezca una locura. El mago eléctrico lo necesito. Necesito que elimine eso. Así que perfecto, bien. Metemos un zap aquí. Bien, y meto esto por acá. Si él me lanza un mortero defensivo, la va a tener un poquito complicada para ponerlo. Miren, ahí está, ahí pega todo. Veneno. Ahí listo, estamos... Uy, ese veneno... Ah, qué lindo el veneno. Esto, aquí así. Bien, perfecto, maravilloso. Me parece... no puede ser que eso pasó. Mando un zap. Ok, ya eso está veneno, muchachos. Ya acostúmbrense con este tipo de mazos. Tratar de ciclar el hechizo así para no volverse loco. Terminan con un venenito y vean ahí. Chill, terminan la partida, la terminan ganando. El rival se termina rindiendo. Y es un mazo
Lindo, ahora pasemos con el segundo mazo del día de hoy. Y bueno, pasamos con el segundo mazo, un mazo muy interesante porque es una variante del mejor mazo que hay ahorita mismo en Clash Royale. El video ya está subido en mi canal y si quieren verlo, pero después de terminar este video, obviamente porque no te puedes perder los mejores mazos de Mega Caballero, tienes acá y te dejo allá en la tarjetica, ya en esa esquina derecha de arriba, vas a poder ver tranquilamente el mejor mazo de Clash Royale, va a salir una tarjetica. Pero tenemos este mazo de acá, que es una variante de ese, que es muy interesante para el que le guste el Mega Caballero, y es que tenemos Mega Caballero con Mini P.E.K.K.A. Primero que nada, una combinación que muchos me piden también en el canal, así que así aquí se las dejo. Y además de eso tenemos Zapis, Puercos Reales y Bruja Madre, 3 cartas que mueren a bola de fuego, y la bola de fuego fue nerfeada y no se está usando tanto como en temporadas anteriores. Entonces va a ser bastante interesante porque mucha gente no va a tener cómo matar a estas unidades de una manera rápida y sencilla porque no van a tener la bola de fuego. Pero además, si llegan a tener la bola de fuego, puedes baitear con cualquiera de estas unidades. Es decir, usar Bruja Madre para distraer y tú usar tus puercos reales tranquilamente sin que te los maten fácilmente. Luego tenemos flechas como único hechizo junto con el espejo, que el espejo está bastante fuerte. Lanzas un doble puercos, o sea, puercos reales por ambas líneas, y la verdad ya en un por 2 o por 3, y la verdad es bastante complicado de defender. Y luego tenemos pescador, una unidad que nos va a ayudar muchísimo a defender, y si no lo tienes puedes usar un tornado. Y empezamos contra este pana que tiene la insignia de 18 victorias. Ay, Diosito. Entonces, de 17, 18 victorias, pero del 2018, es decir, este pana juega muy bien desde hace tiempo. O sea, no empezó ayer. Entonces, vamos a ver cómo nos va a costear este brother. Y yo, sinceramente, voy a utilizar una Bruja Madre aquí. Y aquí. Perfecto. Recibimos daño del lado izquierdo, es verdad, pero no nos volvamos locos. Este es un mazo que agarra fuerza en el por 2. Mira, aquí yo lanzo unas flechas. Tuk Tuk mató eso y de paso hacemos un buen daño. Ahí, tranquilamente nos quitamos el mago eléctrico. Lamentablemente para nosotros el señor tiene P.E.K.K.A. Y sí, señores, vamos a tener que defenderlo de maneras interesantes. De paso tiene bola de fuego, lo que hablamos antes. Entonces, hay maneras de jugar esta partida. Yo sinceramente voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a lanzar esto por aquí y voy a lanzar esto por acá. Bien, y pongo unos zapes aquí. Bien, y los zapis, miren cómo defienden a esa P.E.K.K.A. tranquilamente. Y el mini P.E.K.K.A. termina llegando y eliminado, papá. Bien, tenemos defensitas, tenemos una buena defensa, tranquilamente. Vamos a ir también trabajando como lo vamos a hacer nosotros. Tenemos un zapi con espejo que podemos usarlo. Yo sinceramente, como a él le falta una carta, 2 cartas si no estoy mal, para la P.E.K.K.A. no le va a dar. Seguramente me usa mago eléctrico o fantasma real. Pero mira cómo pega. Porque tiene fantasma real y mira, no, sí le da por la P.E.K.K.A. Lo que no le da el elixir. Pensé que le faltaban eran 2, no una. Bueno, Houston, tenemos un pequeño detalle técnico. Puedo usar esto para defender y defiendo todo lo que él tiene atrás. Y sí, un Mega Caballero al 16 creo que no le hace mal a nadie, ¿no? Excepto a él. Uy, pero no me esperé que el señor, la verdad, tuviera eso así. Ok, bien. Esto por acá. Bien. Unos zapis por aquí para defender. Hermoso, hermoso. Los zapis muy bien defendiendo. Bueno, excepto ese último que terminó dando. Pero bueno, bien, por ahora, bien, chill. Ok, lanzo puercos reales. Él va a tener que gastarse la bola de fuego. Gástatela, por favor. Gracias, genial, perfecto. Ese zapi va a pegar. Ese zapi pega torre un poquito. Bien, nosotros metemos una Bruja Madre aquí tranquilamente. Y vean cómo estamos manejando la cuestión. Entonces, yo agarro, lanzo un Mega Caballero desde acá. Ok, bien. Esta P.E.K.K.A. Este mini P.E.K.K.A. ahí. Me está preocupando un poco que está haciendo bastante daño. Ok, no, bien. No me la contés. Esto acá, bien. Bien, agarra el fantasma, eso es. Miren que se gastó la bola de fuego. Se gastó la bola de fuego, muchachos. Y tenemos espejo, ojito. Ojito con eso, él se gastó la bola de fuego. Y nosotros hacemos un muy buen... Bueno, me voy a quedar para defender, ¿oyeron? Me da un poquito de miedito lanzar los puercos con todo eso ahí, porque me tiene una buena defensa, así que no nos volvamos locos. Metemos esto por acá, metemos esto por aquí, metemos esto por aquí. Ok, bien. Metemos un mini P.E.K.K.A. Ok, eso sí no lo esperé, ese daño ahí. Bueno, mira ese Mega Caballero allá. Buenardo, mira, él va a tener que defenderlo.
nosotros lanzamos el puerco real acá. Mira, ese mega caballero ahí, la verdad, está haciendo un daño de loco. Mira eso ahí, mira. Estoy que a flechas, muchachos, sí, a flechas. Esto, mira el daño que hicimos, todo perfecto. Pude haber tumbado las dos torres tranquilamente contra un mazo de P.E.K.K.A. y usando mega caballero. Luego, muchachos, tenemos un clásico de clásicos, Subbait. Ya vamos por el tercer mazo, así que no olvides que puedes suscribirte, activar la campanita, dejar tu buen like y además de eso, déjame en los comentarios, así como hizo Cusack, para que les trajera este video tan hermoso. Y tengo bastantes comentarios con mazos muy interesantes que me piden todos ustedes para hacer, así que van a tener videos todas estas semanas, la verdad, de muy buena calidad y bueno, que ustedes me pidieron. ¿Y qué tenemos acá? Subbait, muy interesante, mega caballero, minero, barril de esqueletos, bandida, murciélagos y pandilla de duendes. ¿Por qué es un Subbait? Porque la idea es que baitees el sub, porque bueno, yo que sé, que el rival te use el sub en el dragón infernal, en el barril de duendes, en la pandilla o en los murciélagos, y así te vas a poder utilizar tus unidades de una manera más rápida y sencilla sin tener que estar pendiente de que te las vayan a eliminar con un sub o con algo parecido. Pero bueno, además de eso tenemos la descarga, que va a ser nuestro único hechizo de este masito, la verdad, bastante interesante, que sí, no tiene hechizo fuerte, pero para eso tenemos el minero, que va a hacer un daño increíble porque saben que es muy god. Venimos contra Alucard, el nombre muy bueno, Alucard. Vamos a poner acá pandilla de duendes tranquilamente. Debería subir mi pandilla de duendes sinceramente, porque la verdad no ayuda mucho que esté a ese nivel. Pero ponemos esta bandida por aquí tranquilamente. Ponemos esta. Dale, barril de esqueletos. Eso es. Muy bien el barril. Muy bien el barril. Excelente, hicimos daño. Perfecto, bien. Poquito a poquito. Este mazo es muy de raspar. De raspar daño, muchachos. Meto esto por aquí. Mega caballero ahí presionando. Interesante. Ok. Uy, Dios mío. Ok. Uy, no. No puede ser. No la puedo creer. Ok. No me la puedo creer. Triste. Triste pero cierto. Igual esos duendes creo que lo terminan matando. Si no, están muy cerca de matarlo. Esto aquí así. Oh, quedó a nada ese dragón infernal. Ok, por ahora él me va ganando en daño, pero vamos a ir con calma. Vamos a ir con calma, tranquilos, chill, relax. Yo la verdad agarro y voy a meter este dragón infernal por acá tranquilamente. Muy tranqui el dragón infernal, muy chill, muy relax. Y... ok. Metemos un zap aquí, ahora. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eliminado todo, perfecto, maravilloso me parece. Ok, eliminado eso. Un minero acá. Así eliminamos ese. Bien, perfecto. Y el... muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien todo, muchachos. Bandida, metemos presión. Hay que meterle siempre presión al rival. Que él no pueda defender, que no le dé. Mira, ¿ves? Y ahí pega la bandida, muy bien. Nosotros ahora, yo meto esto por aquí. Y pongo esto por acá. Ok, perfecto. Uy, eso sí. Ouch, eso sí, ouch. No me esperé el rayo, la verdad, para nada. Vamos a poner esto por acá. Metemos un mega caballero. Bien, perfecto. Bien, bien, bien. Estamos aquí. Ok, los murciélagos. Debí usar el sapo un poquito después, no tan antes como lo acabo de usar. Pero bueno. Ok, Houston. Ponemos esto por acá. Esto por aquí. Esto acá. Buen mega caballero, excelente. Vean cómo defendemos todo eso de manera magnífica. Perfecto. Metemos murciélagos por aquí. Esto acá. Ok. Bien. Ok, esto aquí. Bien. Por ahora, bueno, no tan bien, porque eso pega. Ok. Vamos a ver. Los duendes. Perfecto. Metemos un minero por acá. Un minero. Un minerito ahí. Uy, no le Ah, pensé que le estaba pegando a la torre. Error mío. Error mío. Pensé que la torre le estaba pegando. Pero bueno, ya.
Cosas que pasan. Bien ahí. Eso ahí. Veamos, pongo esto por acá. Y metemos un zap. Él va a meter un mago eléctrico. Ah, no, mete el rayo. Ok. Pongo esto por acá. Esto aquí así. Uy, está complicada ya la cosa. Se está complicando. Ok. Venimos aquí con este mega caballero. Bastante lindo el mega caballero. Zap. Es que esa bandida pega. Asumimos más daño. Asumimos. Metemos esto por aquí. Eso es, bien. Vean la presión, muchachos. Uy, me asustó la puerta. Mira, miren esa presión. Miren esa presión tan linda. Ok, esto por acá. Esto aquí así. Esto acá. Metemos esto aquí así. Bien, perfecto. Bien. Muy bien. Seguimos con dragones infernales. Ok. Ok, esto por acá. Uy, Dios mío. Qué partida. Qué partida, la verdad. Uy. Ok. Esto aquí. Uy, no, muere. Uy, qué partida, loco, qué buena partida. Y se ganó ahí en extremis. Pasemos con el siguiente mazo. Y luego tenemos este masito, que está muy interesante. Un masito que yo la verdad no había visto hasta ahora, empezando a investigar un poco. Y un mazo que se está usando mucho, especialmente en Gran Desafío. Y que bueno, como saben, para Gran Desafío es donde se prueban las cositas de los pro y tal. El ladder no está nada mal. Y tenemos Mega Caballero con espejo y excavadora. La excavadora se está usando mucho entre los pro. Además eso, Caballero Dorado. Si no tienes el Caballero Dorado, puedes usar tranquilamente una bandida. O un mini P.E.K.K.A. también, para el que guste. Y luego además de eso, Dragón Infernal, Descarga y los Zapis, que se están usando más y más cada vez, pero la gente los sigue infravalorando. Y la verdad es que son una muy buena carta. Y por último, la Bola de Fuego, que aunque está nerfeada, sigue usándose en ciertos masitos. Y la verdad, no va nada mal. Llegamos contra Big Walker. La verdad aquí, contra este señor, el Big Walker. Vamos a ponerle acá tranquilamente una excavadora de duendes. No sé por qué estoy hablando así, pero bueno, venimos acá tranquilito, chill, tranquilazo. Ok, mal excavadora, pero bueno, se separa el duende y hace bastante daño. Al final fue una buena excavadora. Por un error mío, literalmente. Uy, este señor tendrá cementerio. Tiene una gran posibilidad de que tenga cementerio. No tiene cementerio. Tiene un mazo bastante extraño, que no me voy a poner a discutir. Ahorita vamos a poner ese dragón infernal. Hizo bastante daño, muchísimo daño, más del que me gustaría haber recibido, sinceramente. Pero bastante extraño, mago de hielo con esqueleto gigante y Tesla. Ok, no diré nada. Me quedaré tranquilito. Igual por la derecha pudiéramos atacar, ojo, pero no quiero usar el... Ok, voy a ir con el dragón infernal. Voy con el dragón infernal y con espejo por una sencilla razón. Lo falló. Ah, no, sobrevive. Ah, pensé que lo fallaba. Pensé que lo había fallado, pero no, es que el dragón infernal al 16... Mirá, uno aprende una cosa nueva cada día. Interesante. Dragón infernal al 16 sobrevive a cohete. Anotado. Anotado. Pensé por un segundo que lo había fallado. Me agrada tener ese conocimiento ahora. La verdad. Ustedes también lo pueden aprender. No me sabía eso. Bien, ok. No está mal. Pero bueno, miren todo el daño que hemos terminado haciendo por ese dragón infernal que terminó sobreviviendo porque él tuvo que gastarse en elixir y toda la cuestión. Pongo acá esto, tiene un mazo muy raro el joven acá. Brother, ok, te gastaste el cohete, pero yo tengo que frenar eso porque si no se me pasa. Uy, se me termina llegando y va a ser lindo. ¿Oyeron? Bien lindo, mazo rarísimo el que tiene el joven acá. Raro. Mira, esto de allá, no, pensé que sí se... Uy, esta bola de fuego es hermosa. Esta bola de fuego... No, esta bola... Ok, si yo pongo esto aquí y pongo esto acá... Nah, qué buena defensa, jóvenes. Eso es una excelente defensa, papá.
Venimos con esto. Venimos con una excavadora doble porque él no se la va a esperar ahí. Metemos un zapsazo, miren ese zap. ¡Boom, papá! Nada, listo. Listo. Bueno, no tan listo. No, sí, listo. Eso es ciclar bola de fuego. Bórrenlo. Mira, una excavadora aquí. Creo que no llega a tiempo la excavadora como para echar hacia atrás el... No llega. Esto aquí sí. Nada, torre. Papá, qué mazo tan bueno, papá. Y además descubrí un pro tip ahora. Y por último, muchachos, un clásico de clásicos modificado ya a los tiempos actuales. Y es que, bueno, este mazo normalmente va con mosquetera y va aquí con un minero. Pero con lo que se está usando ahorita, la verdad, este mazo va muy bien de esta manera. Con reina arquera y además de eso, excavadora. El que no tenga la mosquetera, la reina arquera, perdón, puede poner una mosquetera tranquilamente. Y si no tienes la excavadora o prefieres el minero, puedes poner el minero. Es un mazo muy sencillo. Al final del día tienes que ir poniendo excavadoras, rompemuros, haciendo daño poco a poco. Y además el mega caballero, bandida y el príncipe oscuro te van a ayudar a defender. Además de eso también los murciélagos, que si el rival no tiene cómo defenderlos por alguna extraña razón y lo tanqueas con una excavadora o con lo que sea, van a hacer muchísimo daño a torre. Y por último tenemos nuestro único hechizo de este mazo, que es un zap. Y bueno, venimos contra el señor Chef Gabo. El señor Chef Gabo está aquí. Y bueno, ponemos bandida tranquilamente y lanzamos para presionar. Es muy importante que con este mazo vayan presionando tanto con la bandida, príncipe oscuro, también con la excavadora o con los rompemuros. Pueden presionar bastante bien. Tenemos el problema del lanzarrocas, que para defenderme la excavadora lo va a hacer bastante bien. Pero nosotros ponemos esto acá de esta manera. Voy a lanzarle un zap a la... No, perfecto. ¡Qué buen zap, papá! Miren ese daño. Nos deshicimos de la bandida. No, increíble. Nosotros... Yo tengo un poquito de miedo porque yo creo que eso... Sí, eso pegaba. Eso pegaba si yo no lo... Igual que ese verdugo que vuelve a pegar... no pegó. Ok. Lanzó esto. No, me gustan los rompemuros. No lo sé, Rick. No, papi, estás equivocado. Bueno, no tan equivocado. Pero ya que se gastó el mago eléctrico... Miren todo lo que ha gastado. Ojo, gasto mago eléctrico, tronco. Importantísimo lanzar esto. Lamentablemente los murciélagos no fueron tanqueados porque la excavadora no es tan rápida. Eso es un poquito lo negativo al cambiarlo por minero. Pero bueno, el minero es un poco más rápido. Hubiese llegado, los murciélagos hubiesen sido tanqueados y no sé cómo lo hubiese defendido. Pero bueno, la reina arquera por ahora todavía no lo he usado. Bueno, el príncipe oscuro, muy buen counter del lanzarrocas en este caso. Y venimos acá. Boom. Listo. ¿Qué más me tiene? Me tiene el verdugo, me tiene la bandida, pero ahorita no los tiene en ciclo. Tiene el mini P.E.K.K.A, sí, es verdad, se me había olvidado el mini P.E.K.K.A. Uy. Tenemos un pequeño error ahí técnico, la puse muy cerca a la reina arquera, pero bueno, lo salvé con el zap, aunque pude haber usado la invisibilidad, que la voy a usar ahora. Poquito tarde, pero bueno. Se usó el tronco. Excavadora. Él ya usó el mago eléctrico y el verdugo, así que esto es un buen ataque. Al menos me lanza unas flechas. Lanza rocas, no importa, porque eso termina pegando tatas. ¡Qué buen daño, papá! Miren eso. A lo que quedó, no me la creo. Chamo, quedó 115, loco. Se está defendido. Vamos a ponerle la invisibilidad. Pum. Este para mí es uno de los mejores mazos de este top. Sinceramente, 100% recomendado, señores. La verdad, como ven, es una locura. Miren que lo que nos tiene verdugo y lanzarrocas, y aún así le estamos dando... Igual no hemos usado mucho el mega caballero, ojo. Yo estoy muy claro de eso. Aquí el problema sí puede ser un poquito en la parte defensiva aquí. Uy, qué mal ahí. Ok, bien, no, estamos bien. Uy, pero me defendió muy bien eso. Uy, muy bien ese veneno. Pero igual terminamos defendiendo. Taca. No, listo. Mira. Bien. Puedo lanzar esto, pero la verdad la puedo ganar a Zaps. Sinceramente, ahorita que el tipo me la está defendiendo muy bien, le pongo una excavadora y ya con eso deberíamos estar listos. Más que listos. Uy, quedó. Bueno, quedó a 5 porque destruyó ahí todo. Pero ponemos unos murciélagos, una bandida. Y señoras y señores, metemos un zapsazo y listo. Partida así
de sencillo. Bueno, panitas, como ven, con estos mazos estuve practicándolos. Les digo, pueden tener sus derrotas, sus victorias, pero van extremadamente bien. Estuve practicándolos bastante bien desde las 6000 hasta ahorita mismo las 6233. Y como ven, me ayudaron muchísimo a subir copas. Es decir, entre los 5 mazos subí aproximadamente unas 200 copas usándolo en varias partidas, practicándolos para poder explicárselos a ustedes. Mi favorito, sinceramente yo no soy muy fan del Mega Caballero, como ven, pero me siento muy cómodo con los últimos dos. Con los de excavadora me siento bastante cómodo, es algo parecido al minero y como saben a mí me gusta mucho el minero. Entonces me siento bastante cómodo con estos dos, pero bueno, pueden usar el que a ustedes les guste, ya sea este de montacarneras, este de puercos, este que es un Zapbait, que es un clásico que muchos me lo viven pidiendo todos los días. Y bueno, de resto, esto sinceramente para mí, estos son mis dos favoritos, empezando por este que la verdad este me gusta bastante porque los rompemuros es una carta a la cual le tengo cariño. Pero sin más, espero que les haya gustado los mazitos, que les haya gustado el video. Como siempre les recuerdo que en nuestro canal de Discord van a poder encontrar todos los mazos para copiarlos, es decir, el link. Y además de eso, estamos todos los días en mi canal de Twitch a partir de las 4 de la tarde de Buenos Aires. Sin más, deja tu comentario pidiéndome el siguiente mejores mazos o los siguientes mazos de acá de Clash Royale y los espero en el siguiente video.